Dicen que cada año que cumples es una pluma que se suma a las alas del tiempo. Dicen que las plumas son muchas veces las posibilidades de crecer, de avanzar, pero no todas las aves vuelan. En este caso vamos a ver si es que una gaviota es la que finalmente surca los cielos de Chile. Es por eso que hemos invitado a un colectivo llamado La Disvariada, que nos viene a hablar sobre, cumplieron 10 años y también sobre su próximo montaje a estrenarse La Gaviota en el Teatro Mori. Un fuerte aplauso para los chiquillos. Tenemos a Gustavo, a Juan José, a Isa, que es la diseñadora. ¿Cómo han estado, chiquillos? Bien, súper bien. Aquí, con harto ánimo. Oye, muchas gracias por venir a nuestro programa. Y bueno, la primera pregunta que me gustaría saber es por qué su colectivo se llama de esa manera que se me acaba de olvidar el nombre, Ariel. Disvariada. Estás disvariando. Fue una historia como muy extraña. A veces la recuerdo, a veces no. La recuerdo, todo el mundo la recuerda de diferente manera. Pero esto nace como nosotros estábamos haciendo La Sirena Varada, del Alejandro Casona. Y entre los ensayos le decíamos La Sirena Desvariada. La Sirena desvariada. Y de repente a alguien se le salió disvariada, porque la palabra es desvarío, pues no es disvarío. Y nos gustó como ese sonido, como disvariada. Entonces, algo que tenemos un poco para las obras que montamos es que siempre tratamos le decimos muy coloquialmente, cuando nos piden un nombre, siempre le ponemos el nombre que le decimos en los ensayos, como, claro. No sé, para La Sirena Varada era Sirena. Siempre le decíamos, ¿qué están haciendo? Sirena. Entonces la obra se llamó Sirena. Entonces siempre nos quedó como este pedacito del nombre, así como dando vuelta. Y decidimos ponerle así al colectivo, como La Desvariada, pero verdad nos gustaba más disvariar. Y va un poco más con el sentido de disvariar o desvariar, no solamente como en la compañía, sino también con el nombre. Claro. Igual es súper bonito cuando uno se empieza a bautizar, porque uno, como que en el fondo esos nombres de compañía, de alguna manera como que sinceran el carácter. En el caso de ustedes, desvariar o disvariar, ¿qué significa para ustedes la palabra en sí? Para nosotros es como, creo que igual ensayo, es como ir a trabajar para nosotros, pero con esta cuota de cariño, de juego, sí. Como... De locura, sí, también, de locura y como que creo que nos hemos encontrado mucho en eso. O sea, yo me integré después a la compañía, después de que le pusieron el nombre, pero cuando me invitaron a trabajar yo ya los conocía y había visto su montaje, Sirena, y sabía más o menos cómo trabajaban, y como que cuando me invitaron me sentí un poco como, pero yo no sé si, no me siento tan disvariado. Claro. Pero cuando entré, eso fue como lo primero que con lo que me recibieron, que fue como esa como locura para trabajar, y creo que, como decía, nos encontramos ahí en el juego, nos encontramos en tirar la talla, como que, no sé, siento que es una compañía un colectivo muy grato para trabajar, ¿cachai? Para crear también, como que creamos desde la talla, no sé, como que está muy presente eso, que en otras compañías no me ha pasado, ¿cachai? O claro. en otros colectivos. Como de un lugar un poco más seguro también, más abrigador. Sí, y de mucha confianza, sobre todo, yo creo. Hay mucha confianza. Yo creo que nos damos los permisos para tirar ideas y también como para no estar de acuerdo. Yo creo que eso también mucho nos pasa, sí, de que tiramos una idea, la gente no está de acuerdo con esa idea y tenemos esa seguridad de que ya, tu idea no me gusta. Y una pequeña rencilla, pero sabemos que al final del ensayo seguimos siendo amigos, uh-huh, y vamos a apañar como grupo a la idea que nosotros decidimos como colectivo trabajar. Gustavo, ustedes se conformaron... ¿Cómo parte La Disvariada? ¿Cómo partieron en la escuela de teatro? ¿Eran todos amigos? ¿O cómo fue? Cuéntanos. Sí, fue como un proceso muy loco. El Octavio, que está en algún lugar de esta sala. Octavio Navarrete, que es el director o también una de las cabezas creativas con las que hemos trabajado. Llegó después de un viaje, oigan chiquillos, ¿sabéis? Leí esta obra en el viaje, que se llama La Sirena Varada de Alejandro Casona. Y juntó a varios, en ese grupo inicial yo no estaba, pero juntó a varios
compañeros de curso y decíamos, oye, juntémonos después de Ensayo, de clase clase. a ensayar esta obra. Y la empezaron a ensayar después de clase, se conseguían una sala, de veces que pedían permiso, a veces que se colaban. Y No ensayaban el examen, pero sí sí, estaban estaban ensayando ensayando la obra. Y claro, pues en ese ir y venir de personas, porque claro, pues estábamos en la escuela, éramos estudiantes, hay gente que priorizaba ciertas cosas, Sí, o claro. hay gente que o no entró en las dinámicas del grupo. Ahí yo entré. Igual entré como, por eso yo digo que soy como, entre comillas, como miembro fundador del grupo, porque sí estuve en el primer estreno, en la primera función. Y claro, pues empezamos entré como en este delirio. Yo me acuerdo muchas veces de ir pasando por el patio de la escuela, como al principio, la Escuela de la Chile, y veía como a la gente como dando vueltas, ensayando algo que no sabía qué era, pero que la pasaban terrible bien. Y yo le decía al Octavio, oye, si se te cae alguien, por favor, quiero entrar a eso, quiero meterme como a ese delirio que tenían ahí. Ok. Entonces... O sea, tú fuiste como un observador fui al como, principio. claro, pues yo no estuve como al principio cuando el Octavio llegue con esta idea, pero sí yo quería entrar, sí o sí quería estar con los chiquillos, aparte eran mis amigos. Claro. Creo que eso también era algo muy importante, que nosotros fuimos una compañía que se fundó en la base de una amistad, de estar todo el día, todo el rato en la escuela, trabajando, ensayando, conversando y querer hacer algo fuera. Y todavía no egresaban ni nada, estaban... No egresábamos, estábamos en tercer año, finales de tercer año, cuarto año, estábamos con todas las peleas de los egresos, que siempre es como Es un tema. Es un tema, pero aún así nosotros teníamos como este núcleo creativo que era como aparte. era como aparte de la... De... O sea, ustedes ya estaban egresando ya. Claro, pues nosotros estábamos como teniendo como nuestro bautizo de fuego ahí con una obra autogestionada. Además. Claro. Hicimos como lo típico de las compañías, como a fiesta, La completada. la completada y todo. De hecho, es como algo muy interesante que a pesar de que nosotros llevamos 10 años trabajando, ninguno de los 4 montajes que tenemos ha sido financiado con algún fondo o alguna plata externa. Oye, pero en la historia del teatro chileno... Claro, entonces todos los montajes han sido como, hagamos una obra, postulémosla a fondar, no nos ganamos el fondar, hagámosla igual, como sea, con plata, sin plata, busquemos una manera de financiar. Oye, ¿la disvariada siempre han sido los mismos? O sea, ¿los fundadores están todos o...? Bueno, han pasado 10 años, también entiendo que ha pasado la vida también. Claro, No. No. Y hubo un par de rostrillos, no sé si rostros, pero hubo, de los fundadores habían varios. Y bueno, nosotros siempre tiramos la talla como de los congelados. Los Ya. congelados, que los Como metimos al que congelador. Los metimos al congelador, porque hay varios que como que dijeron, pucha, ¿sabes qué? Me voy a salir, voy a tomar distancia, y que finalmente nunca volvieron, pero siempre quedaron como en el congelador. Tomaron otros caminos artísticos, Claro. otras bolas. Se les recuerda con cariño, pero... Claro, Mandamos un saludo. No, Claro. un saludo gigante a, obvio, por ejemplo, no a parte de la Rodrigo, historia. a Rodrigo Walker, que también Ahí está... estamos mostrando alguna... Claro, a la Astrid Roldán, atrás está Matías Burgo. Otra cosa que también nos gusta, ahí está el Rodrigo Sí, Walker. Rodrigo Walker. Otra cosa que nos ha gustado mucho desde el inicio es que nosotros siempre trabajamos con siempre decía como el colectivo interdisciplinar, porque nos conseguíamos, o en verdad trabajo con gente con nosotros de la Proyaz, por ejemplo. Ya. Y por ejemplo, para Sirena teníamos música en vivo. Y para la consagración también tenemos música en vivo, entonces trabajar con distintas como personas era algo como fundamental para nosotros y por eso también es como esta palabra como colectivo. ¿Y por qué no compañía? Porque para que podamos entender un poco, ¿cuál es la diferencia que existe entre un colectivo y una compañía, por ejemplo? Nosotros yo creo que la diferenciamos en el transcurso de tener un rol súper cerrado para trabajar. Si bien cada uno tiene como sus aficiones o tiene como, podemos decir como sus ambiciones en qué es lo que le gusta o quiere trabajar, tratamos de igual ser como líquidos dentro de esos roles. Por ejemplo, claro, el Octavio el que más ha dedicado su carrera a dirigir, no sé, el Juanjo también ha actuado mucho, la Gabriela ha actuado, tiene mucho este tema de la teoría, también con la Bárbara, pero de todas maneras tratamos de, a ver, ya, probemos este ensayo de quién es el que dirige este ensayo.
Y también como esta cosa interdisciplinar que nosotros tenemos de que, por ejemplo, el José Domingo, que tampoco no está por ahí, está en algún lado acá, que nuestro también... Pero está en el cielo, ¿verdad? No está en el cielo, pero está acá con nosotros, que es nuestro director musical. Entonces él también se ha metido dentro de la dirección también de, por ejemplo, en la obra de La Consagración, que fue nuestro segundo montaje. Él también estuvo súper involucrado ahí porque también era un ojo externo. Él veía, nos veía ensayar, veía la musicalidad dentro del montaje. Entonces es muy importante como para nosotros decir que más que compañía somos un colectivo, porque para nosotros es como trabajamos desde sin una jerarquía específica. Como ya tenemos un director, pero no es un director que nos dice así son las cosas. Claro, Claro, que y está hay, fijo. y hay como esa libertad también, quizás, no sé, pues tenemos a la Isaga, que es la diseñadora y que en algún momento ya quiere dirigir y puede como proponer algún proyecto para que... Claro, pues, justamente, no es como que viene el Octavio o otra persona que sea director, esta es mi idea. Puede venir el Juan José a decirnos, ¿saben qué, chiquillos? Yo creo que esta idea es mucho para la disvariedad, hagámosla. Claro. Y él a lo mejor se encarga del proceso creativo. Oye, y en ese sentido, ¿cómo varían un poco como las miradas, ¿no? Porque la disvariada, sus montajes, ¿cuántos montajes tienen hasta el momento? 4. Ya, tienen 4. ¿Los 4 son parecidos, tienen una línea, o han ido también mutando, como también mutan sus ensayos, la forma de tomar las decisiones? Yo creo que hay cosas que se han ido reiterando tal vez. Y bueno, y también es un tema, o sea, nos ha costado como visualizar quizás una estética o algo como que se ha mantenido, pero lo que sí yo creo es, por ejemplo, el hecho de trabajar con música en vivo. Es que yo creo que también responde un poco a la pregunta del colectivo, y es que bueno, en esta primera obra, Sirena, los chiques trabajaron como con músicos en vivo. Ese fue el primer montaje. Luego para el segundo como que el grupo ya estaba. Y yo creo que lo que nos diferencia como colectivo es que hay mucha libertad para decir también como quién queremos, o sea, quién va a participar de este nuevo montaje y quién no, ¿cachai? Hay como que está la libertad para decir sí, yo voy a estar o paso. O no. paso. O no. Y no pasa nada. Claro, y no pasa nada. Y como que no es tan estructurado, tan fijo como dice el Gustavo. Igual es muy bonito, como también nunca había escuchado esta idea del colectivo de esa manera, lo había escuchado de otras maneras. Pero de esta fluidez lo encuentro como bien interesante igual, porque generalmente uno lo que espera es que alguien lleve la batuta, ¿verdad? Como que uno, como no sé, si salimos como que por ejemplo Isadora va a diseñar, pero también va a dirigir una escena que va en función del diseño, no tengo idea, estoy inventando. Y que ustedes se dejen llevar, lo encuentro como también un ejercicio mucho de, ¿cómo decirlo? Como de confianza, ¿no? Sí, igual nos pasa mucho que nosotros somos de procesos muy largos. Eso, cuéntanos de los procesos. Nosotros, por ejemplo, para montar una obra nos demoramos creo que 1 año y medio, a veces 2, porque tenemos mucho en el sentido de que queremos hacer algo que nos guste a todos. Queremos hacer algo donde estemos dispuestos a hacerlo independiente de qué es lo que sea. Entonces... estudian mucho, ensayan mucho, hacen un trabajo como teórico al principio, como sí, una investigación. Sí, esas son bien cabezonas, de sentarse a tomar 11 en la casa de alguien y decir como, mira, esta es mi idea, y de repente empiezan a salir conversaciones como que te salen con una copa de vino al lado, en verdad. Claro. Pero que para nosotros es súper fundamental, y de hecho preguntas que salieron los primeros meses de trabajo, de repente los agarramos, los rescatamos, los anotamos y uno los puede ver en los montajes finales. Entonces, claro. También tuvimos un proceso como de disertaciones donde el ensayo era como llegar como ya, vine con este tema que investigué y exponerle al compañero, resolvernos dudas, ver qué sirve, qué no. De repente el WhatsApp se llenaba de textos como para leer. Claro, textos para leer. Entonces igual no es solo como de una conversación azarosa como de que la idea me recuerda a X cosas, sino también había que investigar dentro del proceso. Claro, como que es interesante eso porque aparecen los autores, aparece también la idea como de defender tu idea y proponérsela a un grupo, como el persuadir o convencer a alguien de que esta idea puede ser una gran idea para hacer una obra de teatro. Y creo que también ahí aparece como un trabajo muy personal de los actores, creo que tiene que ver también con
volverse, como meterse de lleno en un proyecto, ¿cachai? Como no solo actúo, sino también como que soy parte de la exploración de ese trabajo, hay como algo más investigativo. Sí, completamente. ¿Cómo ha sido este viaje de los 10 años? Hay personas que, por ejemplo, los rangos etarios, porque antes estaban en la escuela de teatro, uno podía entender de que estaban como en una especie de horizontalidad. Pero, ¿qué pasa? Con los años ha cambiado los rangos etarios, o sea, digo, más allá de que uno se sienta viejo, ¿no? Estoy hablando de si hay alguien a lo mejor que se haya integrado y que venga de otras generaciones más antiguas o más chicos. O sea, los más chicos yo creo que como hemos agarrado como harto sangre joven, puede decir. Son unos vampiros. Perdón que pregunte, ¿cuántos años tienen ustedes? Yo tengo 32. Yo 33. Yo 24. Oye, qué viejos. Son súper jóvenes. No, pero igual como que ha pasado como harto años de trabajo con la disvariada, entonces encontrarse, por ejemplo, con la ISA, con imágenes nuevas, con otra forma. Igual, claro, nosotros compartimos escuela, la ISA salió de la misma escuela de nosotros, pero es una escuela totalmente distinta a la que nosotros estudiamos. Se ha cambiado. Entonces, viene con otras ideas, con otra energía. Entonces, Otros referentes. Y claro, y encontrarse también con, creo que nos pasó en este proceso, de empezar con una diseñadora en el día 1 del trabajo. Porque lo que nos pasó en algunas partes es que la diseñadora siempre trabajaba con nosotros, pero después de un punto hacia adelante. De tener todo clarito. Claro, entonces cuando nosotros teníamos como más o menos la idea clara, o más o menos como ya, vamos a ir para allá o para acá, ahí llegaba el equipo de diseño y nos ayudaba a darle como materialidad a esto. Entonces creo que en este proceso ha sido muy importante tener a la Isa, porque de principio a fin. Principio a fin, entiende también, empieza a entender como esta palabra que es el disvarío para nosotros, como en los ensayos. Yo imagino que en un punto estaba sobrepasada, porque en verdad eran conversaciones donde uno decía, si uno lo ve desde afuera, uno se pregunta, ¿pero para dónde van? ¿Qué sentido tiene? Oye, Isadora, aprovechándome de eso, ¿qué se siente entrar a una compañía, a un colectivo que ya está formado? Porque una cosa distinta es cuando uno trabaja con gente que uno conoce muy bien y que está en un plano como relajado, pero cuando ya entra en una compañía que tiene otros trabajos anteriores y que ya hay una referencia como en torno a toma de decisiones, ¿cómo se siente eso? ¿Cómo lo estás viviendo, digamos? O sea, igual creo, yo les dije a los chiquillos que son como mi primera compañía, tampoco he tenido esa experiencia, me salté todo el Festival Víctor Jara, ¿no? Como de trabajar con pares a integrar un equipo como desde cero. Sí lo he hecho, pero creo que igual me gusta más esta metodología, como a partir de todo lo integral. Igual es un poco lenta, pero también está bien como, no sé, estábamos viviendo un mundo súper acelerado, entonces igual es bueno como llegar a compartir, tener compañeros, tener amigos y trabajar en lo que uno, bueno, estudiamos para trabajar en esto, claro. Como se puede vivir también, quizás no monetariamente, no lo sé, pero claro. Que sí. Oye, Isa, y como diseñadora, como esta idea de integrarte a trabajar en un colectivo teatral que te cite desde un principio, ¿qué significa eso como para ti como profesional? ¿Crees que es una opción que te permite profundizar mucho más en tu área o crees que te gusta más como quizá... Que tengan claro ellos. Claro, que la tengan... Yo llego solo a aportar desde mi diseño, acá está, ¿cachai? ¿Cómo lo sientes? No, o sea, creo que hay como muchas variables al respecto y acá ha sido bacán porque en el fondo también a mí me ha permitido investigar. Como a veces me pasó que partimos con La Gaviota y yo estaba con mi proceso de tesis de otro tema, de otro lenguaje que tenía que ver con el audiovisual y acá estábamos haciendo teatro inmersivo, como que no juntaban mucho. Pero a veces aparecía algo que era como, oh, esto quizás me puede servir también para La Gaviota y era bacán como poder estar metido en cualquier ámbito, no sé, en tu casa y se te ocurre algo y decir como, ya, esto quizás lo podemos llevar a ensayo, ver qué pasa.
Entonces, por eso decía como lo de la vida, como que en el fondo igual se va integrando siempre. Pero cuando uno diseña, cuando la obra ya está lista, en el fondo responde a esa como inmediatez, mercantilización, como ya aquí está el producto, como de esas dinámicas más, no sé, como tengo que hacer esto para subsistir y no tanto, sí, muy pensando como en el resultado y que quede bello y que a la gente le guste. Acá también yo no sé si me estoy centrando tanto en que quede bello, sino que funcione. Que sea funcional Sí. para la obra. Bacán, porque es un ejercicio de ego también, como que en el fondo no está puesto en el resultado propiamente tal, sino más bien como en ese proceso. Creo que es muy bonita la invitación además. Yo creo que el teatro, en el mejor de los casos, debería funcionar integralmente. Sabemos que muchas compañías no pueden hacerlo porque es un tema de lucra, a veces incluso de no saber, ojo, porque por ejemplo cuando uno ha dirigido los primeros trabajos, como que a uno igual le da nervio llamar a un diseñador, solo por el hecho que no hay lucra, entonces llega a dar vergüenza decir, oye, me podéis diseñar, pero no hay plata. Igual es brígido, ¿cachai? Como que por ahí, y en función de eso, ¿cómo ha sobrevivido esta compañía 10 años? ¿Cómo sobrevive? ¿Cómo se produce esta compañía? Qué difícil. Si Pregunta querés llorar, si querés llorar, Quedamos puede marcando ser. ocupados. No sé, a ver. Sí, yo creo que es como se mantiene en el cariño y en la resistencia y las ganas de hacer, en verdad. Del hambre, yo Del creo hambre, también. yo creo que... ¿Pero qué tipo de hambre? Especifiquemos. O sea, por por favor, ejemplo- especifiquemos el hambre. ¿Hambre de comer o hambre o de...? el hambre de hacer. De hacer. De hacer, Yo todo creo el que va rato. mucho del hambre de hacer. O sea, al menos como en mi caso particular, yo no he tenido mucha como experiencia teatral los últimos años fuera de la disvariedad. O básicamente, claro, porque la vida te gana, tenés que trabajar en otras cosas, en todo caso, pero a todos nos pasa distinto de alguna otra medida que encontramos en este grupo un canal donde ese hambre de hacer se puede, ¿cómo se llama? Concretar, transformar en algo vívido. Entonces, para nosotros, claro, por eso te decía, hemos tenido 4 montajes y ninguno ha tenido financiación. Ajá. Y para nosotros yo creo que eso tampoco, o sea, No ha sido un o sea, tema. si viene siempre un tema de que viene de como, pucha, ojalá haya también como del reconocimiento, así como desde los fondos o de algún lugar de trabajo que se mantiene así. Pero para nosotros no ha sido un tema de que no nos detienen el dejar de hacer. Claro. Porque más que como que queremos o no ganar plata con esto, yo creo que tomamos esa decisión y tomamos como esa realidad que nos pesa, decir como ya, esta compañía a lo mejor no es tan redituable económicamente, pero sí en el valor artístico como nosotros, para nosotros como actores, diseñadores, músicos, creo que ahí está la gana. Ahí está la Sí. razón. Y en cuanto como a lo más práctico, yo creo que se ha mantenido, quizás voy a ser un poco romántico, pero como siendo realista, ¿cachai? Por ejemplo, cuando hicimos La Consagración, que fue como el montaje que, o sea, como que juntó a todos y todas las que estamos ahora en la compañía, claramente no teníamos plata, bueno, nunca tuvimos plata, pero era como ya, tenemos que hacer una escenografía y trabajamos con Matías Burgos, que en ese tiempo realizó la escenografía. Y el Matías Burgo, Matías Burgos, diseñador, Matías también. Burgo. también, ahí nos realizó. De hecho, hizo un barco gigante, no sé si un barco Pero gigante. todo fue con materiales reciclados, ¿cachai? Sí, ahí Ahí está, está- ahí está el estamos barco, viendo- hizo ese barco. Estamos está. viendo Oh. el barco. Estábamos en ese barco y salió. Sí. No, es que Matías Burgo es un loco. Igual que el Sí. Octavio también. Después vamos a Sí, hablar de po. Octavio, pero... Sí. Y bueno, y lo que hizo el Matías fue, cuando iba en la calle, veía, oh, este es material, pucha, ya. Pum, para adentro. Bueno, se lo llevaba a la escuela de teatro, donde está, por alguna razón terminamos allí mismo realizando nuestra obra y nos juntábamos en las tardes a construirla, ¿cachai? Y bueno, él tenía todo en la cabeza y como que sabía realizar y como... Claro, y el claro. maestro Chasquilla también, así como... Súper siempre- chaquilla. ¿Cachai? Y como que nos decía, mira, pinta así. Y entonces entre todos empezamos a hacer la escenografía y paramos una obra, ¿cachai? Que después se fue modificando con el tiempo Claro. también, harto. Claro. De hecho, ese barco ya después desapareció. Desapareció porque
porque Era era imposible imposible mantenerlo. mantenerlo, bodegar. Eso es de la consagración. Eso es la consagración. Sí. Igual me encanta esto que acabas de decir porque de repente a los actores o a los colectivos, las compañías se nos confunde que de repente nosotros tenemos mal de Diógenes o alguna enfermedad, ¿cachai? Como con cosas o rescatar cosas de la calle. Yo Pero es tengo. porque dentro de la calle vemos una posibilidad creativa que nos puede servir para poder levantar un proyecto. Entonces creo que todo lo que hay mencionado también, a raíz de los 10 años que han cumplido y que han podido persistir, habla muy bien de ustedes, o sea, como que son elocuentes, ¿cachai? Son coherentes, han perseguido ese deseo de querer estar ahí, ¿cachai? Y es bonito eso lo que decís tú en función al recoger un objeto y transformarlo en otra cosa, ¿cachai? Las materialidades. La materialidad, que también ahí el diseño, me imagino que también es fundamental, ¿cachai? Porque también se vuelve... Es fundamental para que diga, ¿qué hago con esto? Claro, Como, ¿cachai? ¿qué hago con esta basura? Como- Claro, ¿no? Y de repente nos pasa que nos encontramos con una materialidad en un lugar de ensayo. Es como, Claro. hoy de repente encontramos este material que nos sirve para ensayar o para trabajar como la actuación y queda porque no lo sabemos. De repente nos encontramos que, oye, no sabemos hacerlo de otra manera. Este es el material que nos sirve porque es el que hemos trabajado todo el ensayo. Eso, que yo creo que también va muy como de la mano con esa simbiosis que hay con el espacio, ¿cachai? Como, por eso digo como súper realista en cuanto a las condiciones que tenemos, porque claro, uno de repente... Uno sueña, o dice voy a postular al Fondar y con tanta plata voy a comprar estos materiales, voy a construir esta escenografía, pero si no te sale el Fondar, como que ¿Qué así? nosotros no nos quedamos como pucha, postulamos el próximo año. ¿Ustedes han postulado al Fondar? Sí, Sí. para la creación varias veces. Nosotros la única vez que creo que nos ganamos el Fondar fue para la circulación, para poder montar la consagración en Tomé. Ya. Que fue como una pequeña gira que nosotros pudimos hacer. Pero claro, es como creo que lo que pasa con el Fondar, yo estoy súper de acuerdo con los dos, en verdad. Porque yo creo que también como el espacio del dinero también dignifica, entre comillas, como tener un sueldo dignifica también Sí, tu claro. trabajo. Pero a mí me pasa como en términos como de la creación, es como ganar o no un Fondar no tiene que ser un impedimento o, por ejemplo, o quitarte como esas ganas, como que el Fondar no tiene que ser el motor de Claro. la creación. Chuta, no nos ganamos el Fondar, no hacemos nada. No hagamos nada. Entonces, bueno, Igual hay veces en que es así y como que claro. que claro. las condiciones no dan para que nos juntemos igual a hacer la obra con lo que hay, ¿cachai? O sea, es que uno generalmente, me imagino que sin Fondar y tiene deseos de querer hacer teatro, uno trabaja contento igual. Pero el que te gane un Fondar, yo creo que trabajáis contento 4 o 5 veces más. Claro, ¿cachai? un impulso Porque, también, sí. claro, es un impulso. Entonces igual es algo que... Es que además te asegura una... Oje, la quemada trabajo. Un sustento que te permite concentrarte solo en esta creación. Claro. Porque igual nosotros ensayamos en un horario que responde a que necesitamos usar el día para la pega que te da la plata para Exacto. subsistir. Entonces igual hay energías que se van gastando y que el Fondar en el fondo te asegura que este mes puedes solo trabajar en la obra. Claro, por eso que ciertos modelos en otros países funcionan tan bien, que tienen colectivos que están ahí trabajando solamente en lo que tienen que hacer, que es arte, y eso es lo maravilloso. Pero también la artesanía del teatro chileno es algo que también se agradece y es bonito también que suceda, porque también hemos visto y hemos sido testigos todos a lo largo de nuestra historia que han habido maravillas con que tú decís, no sé, pensar que lo hicieron con 4 palos. Y lo que da rabia, eso sí quiero aclarar, lo que da rabia es que cómo es posible que hay una compañía que lleve 10 años y que no haya todavía como espacios seguros para que esta compañía pueda seguir creciendo y se ve envuelta constantemente en esta precariedad. Yo encuentro que ahí debería haber como una vista un poquito más delicada respecto a cómo tratamos a los artistas que ya han estado como de verdad trabajando como por crecer también en el lenguaje, en su mirada artística. Yo creo que eso es grave. A mí me parece grave porque también es fome también que una compañía tenga 10 años o más y que
también cueste hacer el trabajo de difundirla, de mostrarla, como ¿dónde están? ¿Cachai? De que a veces uno se encuentra, oye, estos cabros son nuevos, no, pues llevan 10 años trabajando, ¿cachai? Entonces eso lo encuentro un poquito injusto. Ahora, ¿de qué depende eso? No sé. Yo de verdad como que me hago la pregunta, porque si bien sabemos que las redes sociales en este minuto le han hecho un gran favor a muchos artistas porque por fin lo hemos visto, pero al mismo tiempo también sucede el efecto contrario. Hay tanto para ver y está medio difícil agarrarlo todo, ¿cachai? Bueno, y por lo mismo nosotros tenemos este espacio que se llama ¿Qué va a pasar? Que básicamente lo que queremos es que ustedes nos ayuden a difundir, a compartir, que ojalá nos visiten en nuestros canales, por ejemplo el de Instagram, que es @que_TV, donde ustedes nos pueden seguir. Incluso ustedes pueden visitar también. Voy a tirar un logo, porque me gusta esta cuestión de tirar logos. Voy a tirar el logo de Videoescena, que Videoescena hace posible que nosotros tengamos este canal y este programa para poder mostrar a estos artistas, como ustedes, ¿ya? Y también para que sigan también esa cuenta que es de videoescena.cl, @videoescena.cl, donde ustedes van a poder incluso decir, oye, ¿sabes qué? Quiero hablar de mi obra, quiero mostrar mi trabajo. Nosotros estamos realmente súper abiertos a que ustedes, obviamente con unos días de antelación, nos puedan decir que queremos ser entrevistados y nosotros tenemos el espacio disponible. Estamos tratando de hacer esa labor. Y al mismo tiempo, también agradecer, voy a tirar el logo de Teatro Taller, que hace posible de alguna forma que estemos acá en este lugar, ¿ya? Y el otro que es la Sociedad Teatrista de Sueño, que ahí tiro el logo también, que tiene que ver también con que hagamos estas redes también de asociatividad. Oye, hablemos de La Gaviota, hablemos del nuevo trabajo. Que es su próximo estreno en el Teatro Mori, ¿no? Sí, en el Teatro Mori Bellavista. Ya, ¿cuánto tiempo llevan ensayando? Porque decían que ustedes eran procesos largos. Un año ahí. Un año. Mira, partimos el 2023 en conversaciones. Conversaciones. ¿Ya? Sí, que veníamos saliendo como, claro, pues teníamos este tema de la consagración. Nosotros igual hicimos una obra que no se habla mucho del tercer montaje que nosotros tenemos, que fuera quien corresponda, que hicimos un montaje por Zoom en la pandemia, interactivo también, como veníamos de este lenguaje de la consagración, de interactuar con el público, y esta misma pregunta se repitió en un ejercicio de cómo lo hacemos en pandemia. Sí, po. Y con el miedo de no saber si vamos a volver. Claro, entonces nos empezamos a tirar esta pregunta ya. ¿Cuál es la pregunta de la disvariada? Una relación con para mí o para mucha gente del equipo es una relación con el público. Entonces, el lenguaje. ahí estamos como el lenguaje que queremos quizás como indagar, trabajar, o al menos que permee cualquier otra pregunta que tengamos en el futuro. Y claro, pues empezamos estas conversaciones después de estas dos obras, después de, ya, ¿qué hacemos? ¿Qué viene después? ¿Qué viene después de Flores? ¿Qué viene después de la consagración? Y creo que también nos pusimos un desafío a nosotros mismos, de decir como, ya teníamos estas obras como medias disvariadas, pero nosotros yo creo que también podemos agarrar un clásico del teatro del teatro universal y montarlo y hacerlo con propiedad y hacerlo desde nuestro lugar. Entonces salieron muchas propuestas desde ahí, salió La Orestiada, salieron Las Ranas, Teatro Griego, y de repente Linus, que también está en algún lugar de acá, Linus apareció y dijo así, La Gaviota. Y como que a nosotros nos hizo un clic y empezamos como, ¿por qué La Gaviota? Y la leímos, empezamos a discutir, a ver sus preguntas, y nos llamó mucho la atención esto de las formas nuevas. Ya, nosotros siempre hablamos de las formas, del formato que nosotros presentamos en nuestra obra. Lo que plantea Costia, ¿no? Claro, que es lo plantea Costia. Entonces, claro, y viene con esa pregunta, así como decir, ya, nosotros estamos hablando del público de una forma nueva, ¿cuáles son nuestras formas nuevas? ¿Es posible hacer una forma nueva? Y ahí fue como como dice la Isa. Claro, la Isa llegó como, creo que 2 semanas después de la No, presentación. yo partí como en marzo, abril de 2024. Ya. Con La Gaviota. Claro, entonces Entonces, partió de cuando ya teníamos la obra La sala. La sala y la obra decidida. Entonces, Sí, como ya... y también junto a todo lo que dice el Gustavo hay un dejo de... porque también, bueno, estuvimos conversando obviamente todo este tiempo, pero nos vimos en 2023 como ya, queremos hacer un nuevo montaje. ¿Qué vamos a hacer?
y veníamos, o sea, post pandemia, post estallido, post... Vos sacaba el mundo. Vos sacaba el mundo, ¿cachai? Y con ese dejo como de nostalgia y un poco de pena como por el acontecer político también, que es como, chuta, o sea, antes no sé, cuando estábamos en el estallido, por ejemplo, como que daban ganas de... O sea, había una energía como muy potente que se terminó como diluyendo, ¿cachai? Y ese dejo de... ese como... Sin potencia. Sí, esa impotencia yo creo que nos lleva a volver a los clásicos, ¿cachai? A decir como, ok, no sabemos, o sea, no tenemos nada que crear, quizás vamos antes, ¿cachai? ¿Por qué nos representa ahora también como Chile, como sociedad, como artistas también, como lo que estamos viendo, como que parece que no nos representa tanto lo que está pasando. Entonces ahí dijimos, bueno, volvamos un poco más atrás, ¿cachai? Vamos a un clásico. Y ahí apareció como la idea de la gaviota dentro de otras y finalmente nos casamos con la gaviota. Y claro, y a propósito del contexto que tú nos hablas, ¿qué obra más amarga que La Gaviota también? Porque es una obra bastante de una Rusia bastante ida en decadencia, y también, hablemoslo, también es como desde este lugar como también de la fuerza del trabajo, que finalmente es como también se cae la modernidad también de alguna forma dentro de ese contexto, es como bien, es muy atingente, lo encuentro coherente incluso como hacer esos clásicos dolorosos, creo que es una obra importante. ¿Y cómo ha sido el proceso? ¿Cuántas veces ensayan? ¿Cómo han sido esos ensayos? ¿O cómo exploran ustedes actoralmente la escena para construir este texto clásico? ¿Es una adaptación del texto? Son muchas preguntas. Claro, sí, yo creo que responde también a qué etapa del proceso hayamos estado. Por ejemplo, claro, nosotros lo agarramos desde una parte muy teórica al principio en nuestras conversaciones, hablando de estas crisis que tú hablas, de las crisis personales, cómo se transmiten en las crisis de la obra, y después llegamos a un punto donde pudimos acceder a una sala de ensayo gracias al Cuerpo Sur, que también hay que mencionarlos, que ellos también han sido como una de estas colaboradores fuertes en el proceso. Y tenemos una sala y decimos ya, este es un espacio donde nosotros podemos disvariar. Podemos decir, chiquillo, traigamos una muestra la próxima semana. Y traemos una muestra de lo que te llama la atención con respecto al texto. Hay veces que teníamos muestras que no tenían nada que ver con la gaviota. Simplemente era el deseo de querer hacer, hoy se me ocurrió esto acá y quiero hacerlo. Lo le mostraba a los chiquillos. Y lo hacíamos, y ahí participaba el Juan, participaba yo y todo. Y este es un proceso hasta que llegó Fondart. Hasta que llegó Fondart. Y claro, el Fondart nos dice ya, tenemos que ordenar todo este desvarío y tratar de darle una estructura. Le dimos una estructura, claro, postulamos, no funcionó. Yo pensé, hoy tuve la esperanza, en un minuto me estáis vendiendo así como... No funcionó, y ahí también está la decisión de, montémoslo igual. Esas imágenes que estamos viendo son del proceso de ahora. Sí, de la gaviota. De hace 2 semanas. De hace 2 semanas, sí. Y Uy, ha crecido Linus. Sí, ha crecido. Exacto. Y claro, después de todo ese proceso ya hay un tema de que nos conseguimos una sala para estrenar. Pudimos postular a la sala de Mori y nos dieron el espacio. Qué bueno. Y eso nos da, claro, otro impulso más con una fecha de estreno que uno lo... Como que tangible. Claro, lo hace tangible, como que te relaja, pero a la vez como que te apura. Entonces, un pie forzado. Es un pie forzado. Tenemos que llegar a esa fecha, no sé cómo, si igo con las 4 tablas o... Claro, y ahí empezamos ya a tomar como las decisiones de, ya, esta obra se va a hacer así, estas son las ideas que rescatamos de todo lo que mostramos, y esto es lo que queremos mostrar, y estos son los recorridos, y estos son los personajes, y todo. Y claro, también le da a la Isa también como un tiempo también para construir la imagen. Porque entendiendo que la Isa llegó como técnico primero a la compañía, ¿o no? ¿Sí? Sí. Y ahora tú vas a hacer como tu primer diseño de este montaje, ¿no? Claro, sí. Tiene que ver con la consagración en 2022. ¿Habrá sido? En que necesitaban a un operador de iluminación. Y ahí entré con los chiquillos, después nos fuimos de viaje a Santa Cruz con la consagración, que esa es una historia.
en la que descubrimos que hay cosas que no funcionan como que el público se siente. No en nuestras mesas, sino como en esta lógica de la cuarta pared con butaca, gradería. Claro. Y fue como, ops, ya, pero esa es otra historia. Y pasaron un par de años y me llama el Octavio así como, oye, vamos a partir con este nuevo montaje, ¿te sumas? Y sí. Ah, qué bueno. Oye, pero ¿sabéis que yo quiero saber de esa historia? Porque la consagración es una obra como... Ay, muy horrible. Es una obra colectiva para que la gente entienda. Yo la fui a ver hace súper poco y lo pasé, es increíble, porque no me esperé lo que vi. Y no me esperé ser tratado como me trataron. Me trataron súper bien. Menos mal. Y lo más lindo es como que yo sentí que estaba viendo una obra como... Sentí que estaba viendo un clásico, fíjate. Como que me sentí como con unos personajes súper icónicos, claritos, una historia súper como que no te das cuenta cómo te va involucrando y uno se sienta adentro, te sirven un copetito, una sopaipillita, no, realmente yo creo que es una acción de arte esa obra, no la veo como una obra de teatro estática, sino más bien muy móvil, donde la gente es muy partícipe y claro, ahí te encontré con un formato que es súper concreto, básicamente es como entrar a un bar, es como entrar a un lugar, no sé, casi como a un barcito de puerto y entrar en una dinámica donde están pasando cosas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el público? Cuéntame, por favor. Estábamos en un espacio al aire libre. Era como en la municipalidad de San O sea, frente a la municipalidad, sí. 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 En la calle, literalmente. Que Pero- igual lo habíamos hecho antes ya en Sí, calle. funciona en la Sí. calle, sí funciona. Sí, funciona. La hemos El probado. pero es que habían 3 graderías instaladas y nosotros no pudimos instalar esa lógica de que el público ingrese y nos ayude a montar la escenografía, sino que el público ya estaba sentado en las graderías. Entonces los chiquillos se enfrentaron a tener que sacarlos de ahí. Es un espacio súper cómodo para el espectador porque, claro, aquí yo no es spoiler, pero cuando uno entra, porque son los primeros 5 minutos, pero cuando uno entra a la obra se encuentra el bar desarmado. Claro. Y el público nos ayuda a armarlo. Entonces es una acción que uno no puede estar parado, tiene que ir a Tiene buscar. que ser colaborador. Tiene que buscar, Claro, obligado, como que aquí no te podís sentar si no ayudáis. Y en Y eso, en eso ya estáis participando. y en eso de la ya estáis obra. participando y de repente se arma la obra. Pero aquí nos encontramos, de hecho, yo con Linus salíamos, no, fue el Iván que reemplazó a Linus esa vez, salimos y vimos que la gente estaba sentada, cómoda. Calentita. Claro, Estaba esperando acá. ver el show. Y de repente salen estos personajes y dicen, oye, sal de tu asiento cómodo y ven acá a la plaza a sentarte al medio de todo. Claro, yo como quizás público hubiera dicho, no. Claro. Entonces, ahí nos empezamos a dar cuenta de que esta obra no funciona con ni gradería, ni público afuera. No, todo el público tiene que estar Claro. adentro de la obra, sí o sí. Entonces, claro, fue una función muy... Sí, fue difícil. Muy Espera, ¿y lograron levantar al público? Sí, pero... Claro, pero duró 20 minutos más la obra, po, ¿no? Claro, En o la sea, negociación, como, sí. oye, ¿me podía ayudar? No puedo, no Mucho- quiero. La Es como- función más larga de la Sí, consagración. sí, larguísima. Y en muchos momentos también que se arman en las mesas. Claro. Y a veces había gente ahí y de repente se iban a sentar a la gradería y de repente volvían. Entonces, pasó mucho también, que a mí me conflictuó en su momento, que las familias mandaban como a los niños, ¿cachai? Entonces, ay, vayan los niños, que es una obra, entonces que vayan los Oye, niños. acabo de cachar, tú eres como el payaso. Yo soy el payaso. Oye, pero acá vemos transfiguración total, acabo de cachar. Sí, po, soy Ya, yo. ¿y qué pasó, po? Y yo, que soy el payaso, que tiro igual unos textos como medio subidos de tono, como Sí, po. dentro... Bien funado el payaso. funadísimo el payaso, ¿Ya? y tenía que interactuar con niños que estaban sentados en las mesas, ¿cachai? Oh, Y los niños como, igual como que obviamente dialogué con eso, pero más soft. Pero sí, más soft, pero también difícil, ¿cachai? Complejo. Como que y actuarle a los niños y como tratar de que la gente participe no era tan... Pero igual entretenido que pasen esos chascados. Sí, o sea, sí, No, sí, sí, sí. Y uno aprende mucho también de los públicos. Sí, sí, Y una historia que siempre repetimos. Sí, pues, hemos tenido chascarros, por ejemplo, de gente que en verdad creyó que nosotros no teníamos nada armado. Gente que entró a la Se función, indignó. se indignó porque cómo esto me hicieron esperar y más Claro. encima Escenografía no toda tienen nada desarmada. armado.
Sí, como reclamando al final, oye, qué falta de charcha, que como- charcha los actores que no tienen armada No la contraten obra. más a la municipalidad, no contraten más a esta gente. Bueno, pero eso yo creo que también habla de que los espectadores o la cultura que asiste al teatro no está muy acostumbrada un poco a recibir estas propuestas, ¿cachai? Que son sumamente interesantes. Yo prefiero como espectador ser un espectador activo y que me hagan parte de la obra, lo encuentro como bacán, clever. Pero también hay otros espectadores que también deciden tomar palco y ver desde afuera. Claro. Creo que ¿cachai? la consagración da para el espacio para los dos. Da el espacio para los dos. Es Ahí hay porque- imágenes en la consagración. Claro, no es, nosotros al menos, algo interesante que nosotros hacemos es que nunca, digamos, como sacamos a alguien del público y diga, ¿cuál es tu nombre? Habla. O No, claro, no hay una parte- exponerlo. claro, no hay una parte de exposición. Hay Claro. una parte donde todos somos comensales del mismo espacio y lo construimos juntos. Oye, y ahora en la gaviota, el ejercicio... Vamos a aplicar, perdón que te interrumpa, Ariel, qué Dale. horrible. No, Pero perdón. van a aplicar como algo relacionado a lo mismo que hicieron con la consagración, como de integrar o involucrar al público dentro de la obra. Claro, como yo creo que decíamos antes, el problema del público para nosotros es un problema que siempre va a estar. Entonces, creo que si bien va a estar integrada, quizás no como la forma o como, claro, no quisiera decir como que va a ser la consagración, pero con personajes de la gaviota. No, pero sí el problema del público está. Ya. Entonces, nosotros buscamos, y aparte igual tenemos como un entrenamiento con respecto a eso, hacer como la consagración miles de veces, encontrarnos con todos Sí, estos públicos. Ya están curados de espanto. Entonces ya. creo que tampoco sería un desperdicio no colocar toda esa experiencia en... Claro, y además que La Gaviota es una obra que habla del teatro dentro del teatro también. O sea, no voy a hablar tanto de spoilear nada, pero sabemos que La Gaviota tiene como justamente ese plus, que de alguna forma rompe cuando uno va a ver una obra de teatro que se trata de gente que hace teatro, que eso lo encuentro también muy evocador y por eso que considero que es una obra importante para la gente de teatro también. Oye, respecto a la misma Gaviota, ¿la dirige Octavio nuevamente? La dirige Octavio, sí. Junto al Iván. Junto a Iván, que es el asistente de O sea, que dirección. está ahí al medio de la foto, ahí en el medio arriba. Ah, Iván, perfecto. Iván Hernández. Oye, Octavio, yo creo, y aquí yo, porque quería hablar de Octavio también. bien. Bueno, Lo invocan. Octavio es un tremendo actor, yo lo encuentro súper buen actor. Entonces también entiendo como... Él no se considera tan bueno. Ah, bueno, pero es que uno siempre se Humilde, considera que es lo humilde, peor. alguien po, humilde. pero a lo que voy yo con el Octavio es que siento que igual es multifacético, porque yo no lo había visto, o sea, sé que tiene una cabeza muy creativa y muy actoral, pero también muy de creador. Y cuando me tocó verlo en la consagración, muy partícipe de que funcionara la orquesta, básicamente. Porque yo me fijé en él, yo soy del público insoportable de teatro que va a fijarse si es que el foco está bien puesto. Yo soy esa persona, ¿ya? Pero Un también poco estaba bien puesto. me fijé mucho también en lo que hacía Octavio y claro, se relacionó también desde el goce y me llamó mucho la atención. Él estaba contento haciendo la obra. Lo pasa a la raja ¿Cachai? porque la ve también mucho y de hecho siempre dice que a él le cuesta ese lugar como de estar dentro porque Claro, le carga estar ahí porque quiere verla. quiere Claro. verla, ¿cachai? Oye, pero pelemos un poco. ¿Cómo ha sido ser dirigido por Octavio? No, mira, yo creo que súper grato porque está esa... Es que más allá de ser director, encuentro que es muy buen... Es como muy buen coach, ¿cachai? Claro. No sé si es la palabra, no, una fea palabra. Pero es como muy buen entrenador, ¿cachai? Este weón es como un DT, es muy DT desde ese lugar, ¿cachai? Entonces como que sabe ordenar muy bien, sabe cómo pedirte la cosa para que se ordene de la manera en que él la tiene en la cabeza. Y desde ese lugar es bacán y también porque como que nos da mucha libertad como actores para proponer cosas y para tener libertad también. Una persona que confía mucho en tu trabajo, en ese sentido. Entonces, el Octavio lo que hace es como tomar el trabajo que nosotros hacemos, dirigirlo, moldearlo en su cabeza y entregarlo Y armar el collage. y armar el collage. Ahí, de hecho, ahí estaban poniendo como las fotos del collage que teníamos con los textos. Claro. Y claro, para mí es un agrado porque es una persona con la que yo confío y él confía en mí. Entonces creo que es un punto donde
uno trabaja, como decíamos, Simbiótico. claro, ahí es cuando podemos decir como desde el colectivo, desde lo colaborativo. Él pone, si bien él pone en escena lo que él ve, lo que sirve, no es algo como que, me está pidiendo algo que yo ya hice antes, o que él sabe que va a funcionar. De hecho, tuvimos como no una pelea, pero yo le dije, oye, Octavio, hace falta esta escena, quiero ver esta escena. Y me dice, ya, vamos a dirigir esta parte, pero la otra no la quiero dirigir tanto porque tú lo haces bien, así que no quiero confío en ti, va a salir. Mira. Entonces, claro, pues ahí tenéis como esas, te dice como, pero Octavio, necesito como que veamos esto, pero a la vez decir como, sí, pues, él confía en mí. Claro. Oye, hablemos de los datos duros de esta obra. ¿Cuándo es? ¿Dónde es? Porque, a ver, les podría preguntar sobre la reseña de La Gaviota también, pero La Gaviota es un clasiquísimo, pero si pudiesen hablarnos igual también, sí. ¿qué es lo que vamos a ver de La Gaviota? Y los datos duros, por Ya. supuesto. De Mira, aquí hablemosle a esa cámara, la más chiquitita. a la más chiquitita. Ya. Mira, parto diciendo, y parte de la reseña también, pero parto diciendo que es muy difícil hacer una reseña de esta obra porque lo que estamos tratando de hacer es involucrarnos desde la escena como personas, más que como actores, aunque también como actores, pero como personas en el conflicto de la representación y el quizás alcanzar los deseos o la imposibilidad de alcanzar un deseo, de conseguir un deseo, que está puesto en La Gaviota en el texto original de Anton Chejov, pero nosotros lo traemos a nosotros, a cómo nosotras y nosotros vemos esa imposibilidad, ese deseo. Como artistas en Chile, como personas de una compañía, de un colectivo, perdón, que lleva 10 años trabajando. La Gaviota. En Teatro Mori, desde el 18 de julio, los días Viernes y sábados, Viernes y sábados. a las 8 en Mori Bellavista, que está en Constitución. No es que está en Recoleta, no es que está en Calle Bellavista, sino que está en Constitución. Vamos al 18 de julio al 2 de agosto con una función especial el 31 de julio, que es jueves. ¿Cuánto vale? Vale 5.000 pesos estudiante y 8.000 pesos general. ¿Dónde puedo comprar la entrada? Las entradas van a estar disponibles en poco tiempo por Ticketmaster, creo. O Ticket Plus. O Ticket Plus. Bueno, pero a través de una plataforma. Sí, a través de una plataforma, pero todavía no están disponibles, pero prontamente van a estar disponibles las entradas y ojalá atentos a nuestras redes. Eso sí queríamos dejar claro que nosotros en Instagram estamos como @ladisvariada. Ahí van a poder encontrar toda la información, no solamente de esta obra, sino de muchas actividades que nosotros estamos haciendo por nuestros 10 años. Va a haber unos par de talleres que se vienen prontamente, en asociación con Cuerpo Sur y también por la Casa de los Suspiros, que es la casa en Barrio Yungay donde nosotros estamos ensayando, que nos ha presentado como un excelente apoyo, nos dan el espacio tanto para realizar, para ensayar, para bodegar. Entonces queremos mandarle un gran abrazo como a estos dos equipos que nos están apañando mucho. Pero eso quería decir. ¡Wow! Oye, y la pregunta que siempre hace Manuel, ¿te la robo o la decís tú? ¿Por qué hay que ver La Gaviota? Exactamente. ¿Por qué hay que ver La Gaviota, La va a Isa? responder la Isa. ¿Por qué hay que verla? Porque, porque es su diseño también, ¿no? Sí, po. Me dejaron la pregunta difícil, chicos. Vamos, lo que nazca nomás. No, es una experiencia, como invitamos al público también a ser parte de la obra misma. En el fondo la idea es que lleguen a compartir con los personajes, a vivir la misma experiencia y después aprovechar una transformación espacial, experiencial y lo que se venga. Yo creo que es porque una obra que se está preguntando por las formas nuevas todo el tiempo, probablemente sin responderlo, pero creo que eso es súper importante, como hacerse las preguntas necesarias. Y también, como decía, como cuestionarnos la representación actualmente, nuestra representación teatral, actoral, nuestra representación política, nuestra representación artística, emocional. Hay hartos temas, yo creo, que están puestos en la obra y que son súper interesantes de debatir a través de esta obra que es La Gaviota. Súper. Un aplauso para los chiquillos. Mucha mierda. ¿Algo que sumar? No, yo creo que igual dijeron todo, es una obra que donde
pasar bien, van a reflexionar en torno a la representación, en torno a cómo se ve o cómo quiero ver teatro. Yo creo que también dentro del tránsito hablamos sobre cómo el público se relaciona con la obra. Y para mí yo creo que la van a pasar bien, la van a disfrutar, se van a ir con una pequeña reflexión, no solamente de la crisis de la representación, sino también de las crisis personales. Creo que es importante también hablar sobre esta imposibilidad del deseo, de que nos pasa en este mundo tan extraño, con tanta cosa que pasa, y con guerras, con todo. Qué interesante, me gusta. Oye, a mí también me gusta mucho. Además me encanta la gaviota, Ariel. Sí, es buena la gaviota, encanta. ¿sabes? Buena. Buena la gaviota. Buena. ¿Qué personaje te tocó ser? Medvedenko. ¿Qué personaje está por allá? Trigorín. Y acá tenemos a la Ya diseñadora. que tenemos nada, decirle a toda la gente que nos sigue, que nos comparta, que por favor difunda los cabros, a la Disvariada, búsquenla a través de su Instagram, tienen otra red social, Solamente Instagram por ahora. están en Twitter, ya, Estamos perfecto. en Ya, YouTube. pero Tenemos un ¿están en canal. YouTube? Sí, tenemos un canal de YouTube, hay material también. Ya, perfecto. Entonces los pueden buscar en YouTube y también los pueden buscar en Instagram. Y a nosotros no se olvide de vernos también en nuestra De poner me gusta también. Sí, es por importante supuesto. su dedito para arriba. Sí, apretar campanita y poner, oye, qué buena. Es sumamente importante porque nosotros además, a través de YouTube, usted va a poder ver la entrevista completa en @QTV. Es sumamente importante que haga el ejercicio de ver esta entrevista y ustedes también, por supuesto. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creando un archivo de artistas chilenos y algunos también extranjeros, porque han venido para acá, incluso artistas extranjeros que han hablado de su trabajo. Invitamos a todos los artistas, ya sea de todas las artes escénicas, pero también de las otras artes, muchas más que existen, sonoras, qué sé yo. No, ¿para qué voy a hablar de tanto arte que hay? Porque lo que más sobra en este país es arte, pero síganos, por favor. Este archivo es importante para que ustedes, cuando la gaviota alce el vuelo, y vuelvan a ver esto cuando ya llevan 20 años de colectivo, ustedes puedan visitar de nuevo esta entrevista y digan, mira, pensar que así éramos, y mira cómo estamos ahora, volando en muchos lugares de Chile y del mundo. Con este fuerte aplauso nos vamos a despedir de los chiquillos de la Disvariada. ¿Algo más que sumar, Manuel? No, agradecerle a los chiquillos, que sean muy felices, que sigan haciendo teatro, por favor. Son necesarios, aunque no uno a veces piensa que como actor o como colectivo no es necesario, son necesarios. Y nada, pues mucha suerte, de verdad. Muchas gracias. Mucha suerte. Invitados también a que vayan al estreno, a que Ya, vayan pues a vernos a las invítennos, yo funciones, voy sí. feliz. Así que, Sí. bacán. Y me voy a despedir, como diría Trigorin, en el arte hay espacio para todos. Así que buenas noches, buenas tardes y buenos días. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Qué va a pasar? Un aplauso, cabrón. ¡Chao!